¿Cómo está, José? Buenos Bien. días, gracias. Buenos días, Diego. Gracias por la cobertura y aquí a la orden, pues. Arranquemos un poquito por la orden de los agustinos. Ujú. Ayer el Papa León XIV, ¿está bien decir Papa León XIV o debe ser XIV? Está aceptado las dos formas. Bien, Más ahí. cómodo. Es León más cómodo 14. decir 14 que León 14. XIV. Así es. Bien, León XIV, Papa ayer decía, soy un agustino, Hijo de Agustino. hijo de Hijo de Agustín. San Agustín, sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicancias tiene y qué corriente tiene Sí, esta orden? has hecho referencia muy bien que es una congregación religiosa, una de las más antiguas, más de 800 años tiene y está presente en más de 40 países. Es famosa porque también a Bolivia fueron una de las órdenes que han llegado en los primeros siglos, ¿no?, de la conquista española, junto con los jesuitas, los franciscanos, ¿verdad?, dominicos, agustinos. Son las 4 órdenes que han llegado al continente. Las órdenes religiosas se caracterizan por cierto carisma, tienen una organización interna, pero se destacan sobre todo por su sentido misionero. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tierras lejanas, lugares lejanos para anunciar el Evangelio. Entonces, el que el nuevo Papa diga soy hijo de San Agustín, quiere de alguna manera resaltar el carisma que tiene esta organización. Gracias a ser misionero, por ejemplo, él conoce todos los continentes y muchísimos países, porque las congregaciones se caracterizan por eso. Además ha desempeñado el cargo de prior general o superior general, se entiende mejor, de su congregación, por lo cual ha tenido que estar en contacto con varios países. Tú hacías mención que ha visitado Bolivia precisamente por eso, igual que otras regiones, ¿no? Y particularmente Perú, porque ahí ha desarrollado su misión por más de 30 años. Es un religioso que desde su postura de sacerdote, ya posteriormente obispo, Cardenal. cardenal, fue crítico de esa postura cómoda, decía, de algunos religiosos desde casi el trono estar, diríamos, comandando o llevando la palabra, sino él más bien habla de justo lo que usted mencionaba, de ir al territorio, embarrarse los zapatos. Así es, en ese sentido se percibe claramente su afinidad con el anterior Papa Francisco, ¿no?, que hablaba de las periferias. En el caso de León XIV, pues es muy reconocido por su trabajo misionero en contextos rurales, comunidades indígenas en el norte del Perú. Entonces, como tú dices, vas a ver fotografías de él haciendo pastoral a caballo porque no habían acceso, ¿no?, lugares grandes, donde es muy apreciado por esta obra de misionero. Entonces, creo que no ha sido casual que haya hecho mención a esa vocación misionera que él tiene. José, se volvió a confirmar ayer esta frase que le hemos escuchado de algunos especialistas en temas católicos y del Vaticano, de el que entra papable sale cardenal, porque no se sabía diríamos, no estaba entre los papables que los medios de comunicación a nivel mundial sacaban la lista. Sí, en parte, Diego, no estaba al principio, pero sonó bastante fuerte en las últimas semanas, ¿no? Se lo mencionaba. Entonces sí, en parte, pero a mí, ya que mencionas ese tema, Diego y queridos amigos, me llama mucho la atención este cónclave fue histórico y muy especial por varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, ha sido uno de los cónclaves más numerosos. Que yo recuerdo históricamente, no se había superado 120, 130 cardenales. Ahora fueron 133 cardenales, un primer dato. Otro dato, representando a 70 países. El anterior cónclave con el Papa Francisco eran 48 países. Es decir, mucha más apertura, mucha más representatividad universal. Por eso se pensaba que este cónclave tal vez no duraba tan poquito, ¿no? Sin embargo, han sido 24 horas o menos de 24 horas, 4 rondas han sido suficientes para elegir al nuevo Papa, lo que habla de cómo han trabajado. Pienso que han hecho un trabajo interesante los cardenales, pero no te olvides que se han reunido desde el 22 de abril hasta el 6 de mayo 12 congregaciones generales, cardenales electores y no electores, 179, y han discutido cuál debería ser el perfil del nuevo Papa. Entonces han trabajado lo que hemos visto ayer, que es
un resultado de consenso. En la Iglesia la palabra más bien es de comunión, a pesar de las diferencias, porque todos saben que en la Iglesia también hay tendencias conservadoras, progresistas o moderados, y sin embargo han logrado este consenso, que no es fácil, pues 2/3 más 1. Los últimos dos papas han sido de dos corrientes, como usted mencionaba, bastante diferentes, ¿no? Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, era bastante conservador, muy tradicional, y el Papa Francisco fue todo lo contrario. Desde el momento en el que asume el papado, sale sin la casulla. ¿Casulla? Sí, rechaza los zapatos. Una capita, los zapatos rojos. Claro, rechaza los zapatos rojos, va con sus propios zapatos. Decirle da otro, rechaza vivir en el donde vivía. Palacio Apostólico. Exacto, entonces se queda a vivir en la casa de Santa Marta. Bueno, y posteriormente las reuniones interreligiosas, los lugares a los que visitaba, los centros penitenciarios eran su especialidad. El Papa León XIV es más parecido a un Ratzinger, es difícil encasillarlos. Él tiene su propia, obviamente, su propia impronta, pero va a ser más Benedicto XVI, más Francisco, más Juan Pablo II, interesante, no sé. La consulta, porque lo mismo deben estar preguntándose mucha gente en todas partes. Diego, mira, yo te hablaba del trabajo que han hecho los cardenales. Por supuesto que reconocen la trascendencia del papado del Papa Francisco, estos grandes temas abiertos puestos sobre la mesa. Por supuesto que no se han cerrado, están abiertos. Todo el tema relacionado interna y externamente, ¿verdad? Pero todo el drama de los migrantes o de la guerra, el tema del cuidado de la casa común, del medio ambiente, el tema de la participación de la mujer, los jóvenes, grandes temas. Y dentro de la Iglesia, por supuesto, el tema delicado de los escándalos por los abusos sexuales, los manejos financieros en el Vaticano. Es decir, han buscado un perfil que pueda reunir varios aspectos. Esta cercanía pastoral con la gente, sobre todo los más necesitados, en ese sentido podemos decir que León XIV va a garantizar la continuidad necesaria, pero también hay que reforzar cierta capacidad que quizás no la tenía totalmente desarrollada el Papa Francisco como experiencia de gobierno eclesial. Temas más internos, más administrativos, relacionados con lo financiero, relacionados con las pugnas que hay internamente dentro de la Iglesia. Y este Papa tiene esta experiencia. En ese sentido, va a fortalecer también una sana tradición, por llamarlo de alguna manera. Es especialista en derecho canónico, ¿verdad?, en cuestiones legales propias de la Iglesia. Y por qué no también se presenta con un perfil interesante para imprimirle bastante renovación a la Iglesia Católica. Entonces va a ser una combinación, ¿verdad?, interesante, de la cual se va a beneficiar la Iglesia, porque si bien se muestra y se ha mostrado por sus propias palabras muy cercano al legado que deja el Papa Francisco, por supuesto que no va a ser una fotocopia del Papa Francisco, ¿no? Va a imprimir su propio carisma también. Veremos también cuáles serán los primeros destinos internacionales, porque ahí deja entrever también todos los papas por dónde va a transcurrir la geopolítica también que ejerce como un jefe de Estado. Nuestro compañero Daniel Gutiérrez ha preparado un material justamente sobre lo que ocurrió ayer en la ciudad del Vaticano, una sorpresa para muchos, y José nos confirmaba aquella sorpresa de que a la cuarta ronda de votación ya se tenga elegido un papa, cuando era el cónclave más diverso, por lo menos de los últimos años, sino de la historia en sí de la Iglesia Católica. Anuncio vobis gaudium magnum. El 21 de abril el mundo despidió al Papa Francisco. Falleció a los 88 años luego de más de una década de pontificado. Su partida activó el protocolo del sede vacante y abrió paso a uno de los momentos más solemnes de la Iglesia Católica, el cónclave para elegir a su sucesor. Extra omnes. El cónclave comenzó el 7 de mayo con 113 cardenales electores reunidos en la Capilla Sixtina. Tras 2 fumatas negras y 4 votaciones, este 8 de mayo, el humo blanco anunció al nuevo pontífice. Habemus papam.
El nuevo papa es el cardenal Robert Prevost, de 69 años, quien adoptó el nombre de León XIV. Nacido en Chicago, Estados Unidos, se convierte en el primer papa estadounidense de la historia. Prevost también tiene nacionalidad peruana que obtuvo en 2015 luego de una extensa labor misionera en Perú. Llegó en 1985 como agustino y dirigió por una década el seminario en Trujillo. Luego fue obispo de Chiclayo y también administrador apostólico del Callao. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana entre 2018 y 2023, y su cercanía con América Latina lo llevó a presidir la Pontificia Comisión para América Latina. En 2023, el Papa Francisco lo llamó a Roma para dirigir el dicasterio para los obispos. Una chiesa que cerca siempre la pace. En su primer mensaje como León XIV, pidió ser seguidores de Cristo y aseguró que el mal no prevalecerá. Además, hizo un llamado a la paz entre todos los pueblos e invitó a construir puentes de justicia sin miedo. Desde el balcón de San Pedro, saludó en castellano a su antigua diócesis en Chiclayo, agradeció al Papa Francisco y prometió unidad. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Bueno, ahí justamente veíamos, agradecemos a nuestro compañero Daniel Gutiérrez, un resumen de lo que ocurrió. Resaltaba parte de la nota nuestro colega que fue nombrado dicasterio de obispos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la función que le encomendó el anterior Papa, el Papa Francisco? Dos cargos muy importantes: prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina al mismo tiempo, ¿no? El dicasterio para los obispos es la instancia que asesora al Papa para la elección de nuevos obispos en todo el mundo. Entonces realmente es un cargo muy delicado, muy importante, y esa es la tarea que ha cumplido, entre otras, el nuevo Papa. Algunos mencionaban que era el mejor legado de Francisco sería el Papa León XIV, por la cercanía que tenían, sobre todo en el último tiempo, por estos cargos. Sí, he leído como éxito póstumo de Papa Francisco que esta elección hubiera recaído en esta persona, que sin duda era uno de sus más estrechos colaboradores, particularmente en temas sensibles, ¿no? Llama la atención que antes de ser todavía cardenal, él estuvo muy activo en el primer viaje que realizó el Papa Francisco a Lampedusa, esta isla muy particular por el tema de los migrantes y refugiados. Entonces, realmente hay una afinidad muy especial en estos temas de cercanía con los más necesitados. Bueno, el obispo, diríamos, Robert Prevost, antes de ser papa, es muy activo en redes sociales, tiene su cuenta de X, antes Twitter, hace más de 10 años, publica constantemente y fue muy crítico, por ejemplo, cuando se dieron las primeras deportaciones masivas en este gobierno de Trump, fue muy crítico de justamente esta decisión. ¿Será que ese será uno de los puntos, de las claves y de qué manera puede jugar a parar o mediar en esta situación? Sí, es un tema muy puntual, Diego. Ayer una de las palabras que ha resonado es casi una metáfora, ¿no? Ustedes conocen el nombre de pontífice. Pontífice es sinónimo de papa. Pontífice es latín, quiere decir constructor de puentes. En su discurso el Papa ha mencionado esto: seamos constructores de puentes, puentes de los hombres con Dios, pero también de los hombres entre sí. Y la crítica que tú hacías referencia iba en ese sentido, porque cuando el mundo necesita puentes, otros construyen muros, ¿no? Entonces es una crítica bastante fuerte, aunque Donald Trump ha felicitado al nuevo Papa y ha expresado su deseo de reunirse con él y dialogar con él, que es una buena noticia en principio. Va a ser interesante ver cómo realmente podemos avanzar en ese sentido. La verdad es que la palabra que ha utilizado el Papa de salir hacia afuera, de dialogar,
con el encuentro, de construir la paz, es un mensaje universal, no solo dentro de la iglesia, sino para todo el mundo, y es una necesidad. El mundo necesita puentes más que muros, sin duda, y él se ha inscrito más o menos en esa tendencia, ¿no? Quiero que revisemos juntos, y para nuestra audiencia también, este otro material que nos llega desde el Vaticano, lo que ocurría, diríamos, una manifestación sui generis a propósito de la elección. Ya sabemos que la fumata era negra o blanca, dependiendo si se había llegado o no a un acuerdo. Pero, ¿qué hay de la fumata rosa, que también formó parte de estos días en el Vaticano? Una fumata rosa. Esa fue la forma de protesta de un grupo de activistas católicas que se pronunciaron el miércoles cerca del Vaticano, al comenzar el cónclave que elegirá el sucesor del Papa Francisco. Mientras el mundo puede esperar humo blanco o humo negro, nosotras lanzamos humo rosa como nuestra esperanza de que la Iglesia pueda acoger algún día a las mujeres como iguales. Las activistas recordaron que la Iglesia otorgaba en sus inicios un papel igualitario a las mujeres en su jerarquía, antes de algunas reformas promovidas en la Edad Media. Según Miriam Duñán del Instituto Wingars de Investigación Católica, solo uno de los 133 cardenales electores se ha posicionado en privado a favor de la ordenación de mujeres. La experta se negó a revelar su identidad por temor a que sea expulsado del cónclave. No pueden seguir ignorando al 50% de la población católica. No se puede entrar en una habitación cerrada y discutir el futuro de la Iglesia sin contar con la mitad de la Iglesia. Así que el mensaje más importante que estamos enviando es que tienen que escuchar a las mujeres e incluirlas de manera más significativa. Y quien sea elegido tiene que ser lo suficientemente valiente como para abordar seriamente la cuestión de la inclusión de las mujeres, porque hasta ahora no se ha hecho ni siquiera el Papa Francisco. En un documento publicado en octubre, la Iglesia Católica reconoció la falta de visibilidad de las mujeres en su gobernanza, pero al mismo tiempo dejó en suspenso la cuestión de su ordenación como diáconos, una decepción para las activistas. Bueno, aclarar que este material obviamente era cuando arrancaba el cónclave y lo hemos recuperado para justamente hablar de esto que mencionaban estas activistas católicas, la importancia de la mujer, que sí en el papado de Francisco tuvo, diríamos, un papel importante en ciertos puestos claves, ¿no? Diríamos, parte del gabinete ministerial del Papa Francisco estaban mujeres en lugares de tomas de decisiones. Ese es un tema pendiente, sin embargo. Sí, Diego, sí, es un tema sensible. Tiene mucho que ver también con el enfoque de donde parte. El Papa Francisco ha hecho algunos cambios importantes, se ha rodeado también de colaboradoras mujeres en puestos estratégicos importantes, pero también ha sido muy crítico con un papel, digamos, patriarcalista dentro de la Iglesia. Muchas veces se ha referido a congregaciones femeninas que hacían un papel más de servidumbre que de evangelización, y él ha sido muy crítico con eso, que no debe repetirse. Es decir, ha promovido a su manera el tema de un mayor protagonismo de la mujer. En la Iglesia, sin duda, la mujer es esencial, ¿no? No solo porque sea el 50%, sino porque tiene aspectos, por ejemplo, Juan Pablo II le llamaba el genio femenino, sin el cual la raza humana no podría sobrevivir. Hay cosas que aportan las mujeres que nos salvan a todos, ¿no? A muchos no les gusta decir su rol materno, pero es esencial en la humanidad. Es realmente la primera educadora de la familia y de los hijos. Y en la Iglesia esa figura la tenemos muy bien resaltada, no está nunca ausente. Ayer el nuevo Papa terminó invocando a la advocación de Nuestra Señora de Pompeya, la Virgen María. Ella es más importante que todos los obispos y que todos los cardenales. Es el principal modelo de nuestra fe. Sí es un tema pendiente, se puede seguir mejorando y seguramente el Papa también nos mostrará cuál va a ser su posición y su aporte en este tema. Otro tema pendiente y que usted hacía mención es la denuncia de los
escándalos, las violaciones a justamente menores de edad. De hecho, el actual Papa ha tenido que lidiar con estos temas cuando estaba en su misión en el Perú, acusado también por parte de algunos medios de ocultar, cambiar de destino a los involucrados en este tema. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque esto se viene arrastrando desde el inicio seguramente de la Iglesia, pero en estos últimos de repente 30 años ha tomado mucha más fuerza. Sí. Es un tema muy grave, muy delicado. Ya las líneas fundamentales están trazadas, tolerancia cero, no se puede permitir, la Iglesia no se puede cansar de pedir perdón a esas víctimas y tiene que cambiar absolutamente todos los errores que se han podido cometer. Entonces, el nuevo Papa León XIV es consciente de esto. Ha sido uno de los temas que ha salido en las congregaciones generales, esta preocupación y la necesidad de continuar este trabajo, porque el trabajo tiene que seguir adelante. El Papa Francisco ha hecho un trabajo importante, todas las conferencias del mundo se han activado, por ejemplo, han establecido por obligación un protocolo de tolerancia cero. Eso quiere decir que todas las obras de iglesia, parroquias, casas religiosas, colegios, etcétera, siguen estrictamente este protocolo. Pero eso no es suficiente, hay que seguir adelante con este trabajo y seguramente va a ser una de las tareas del nuevo Papa. Para muchos si bien él es norteamericano de nacimiento, peruano, los peruanos lo festejan como un peruano más, para muchos es en realidad como un latinoamericano. Es algo casi inédito que 2 veces otro continente que no sea Europa tenga de manera consecutiva papas que pertenezcan a la misma región o por lo menos que tengan una mirada muy centrada en Latinoamérica. ¿Esto significa una esperanza para nuestra región? ¿De qué manera la Iglesia Católica va a reforzar su presencia en la región, ya que el Papa conoce muy bien este lado del mundo? Precisamente por ese lado creo que está la respuesta, igual que tú. Creo que pienso que es un mensaje de esperanza. No por casualidad este año estamos viviendo el jubileo de la esperanza en la Iglesia Católica. Por eso considero que no es una casualidad. Que sea un estadounidense con alma latinoamericana, como le han dicho, ha nacido en Chicago, pero ha vuelto a nacer en Chiclayo, ¿verdad? ¿Qué parece? Con la nacionalidad peruana el 2015 por voluntad propia, no solo porque era un requisito, sino que él quiso hacerlo de esa manera. Nos hace pensar en una América más unida, porque combina estos dos extremos, digamos, el norte y el sur de Sudamérica, pero también esto que tú hacías referencia de su vocación agustiniana y misionera presente en todos los continentes, lo hacen realmente un puente ideal de conocimiento, porque además es políglota, habla cantidad de idiomas muy bien, como se ha visto, con acento peruano incluido, ¿verdad? El latín, el inglés, el italiano y todas las lenguas que nos pueden ayudar. En ese sentido, esta metáfora de construir puentes para la paz es muy importante y por supuesto que nos da mucha esperanza. José, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros, que haya venido hasta la montaña, en su experiencia, por supuesto, como parte de Voces Católicas. Importante entender un poco más respecto a de qué manera la formación agustina va a tener su impronta, va a tener su presencia con León XIV. Si tiene el dato, ¿cuándo fue el papado de León XIII? Sí. ¿Cuántos años pasaron? De hecho se nos pasó ese datito que no es menor, ¿no? León XIII, conocido como el Papa de los Obreros, por su encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, es considerado un documento fundacional de la doctrina social de la Iglesia, todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos,
de los trabajadores, de la justicia social. Realmente fue muy revolucionario para su tiempo. León XIII gobernó la Iglesia entre finales del siglo XIX, 1878, principios del siglo XX, 1903. Es el papa más longevo de la historia. Él ha muerto a los 93 años. Entonces, realmente su legado es importante y no resulta ninguna casualidad que el nuevo papa haya querido llamarse León XIV. Entre León XIII, León XIV hay 12 papas. Es interesante esta historia reciente de la Iglesia. Bien, no es un dato menor, como No es decía un dato José. menor. Gracias, ha sido un placer. Igualmente, Diego, Que éxitos y felicidades. Gracias, que tenga